Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los dramas otomanos, las intrigas palaciegas y los romances de ensueño que nos roban el aliento. Hoy, amigos míos, tenemos un chismorreo tan jugoso, tan explosivo, que va a hacer temblar no solo los cimientos del fandom, sino quizás hasta el mismísimo Bósforo. Agarraos fuerte a vuestras almohadas, preparad vuestras palomitas, porque vamos a hablar de corazones rotos, nuevos amores, rumores incendiarios y un bombazo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja dorada, el dúo dinámico que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero con Sen Kalkam, parece ser, lamentablemente, cosa del pasado. Pero, aguarden. La trama se complica. Porque lo que es más, mucho más, hay una nueva estrella brillando con fuerza en el firmamento amoroso de Kerem. ¿Quién es la afortunada? Melissa D'Angel. Sí, señoras y señores, la misma Melissa que interpretó a la astuta Zeren en la mismísima Sen Kalkam. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero antes de que sigamos echando leña al fuego, antes de que las redes sociales exploten en un mar de teorías y antes de que los fanfics comiencen a tomar forma, no se olviden de demostrar su amor por el chismorreo turco dándole un poderoso like a este vídeo. Y lo más crucial, lo más vital para mantenerlos al tanto de todos los dramas y pasiones de la farándula otomana, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones relámpago, nuestros análisis detallados, nuestras predicciones audaces y, por supuesto, los dramas más jugosos, las controversias más picantes y los secretos mejor guardados de la farándula turca. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas. Ahora sí, despeguemos y vamos directo al grano, porque esta noticia requiere una disección forense. La noticia, damas y caballeros, ha corrido como la pólvora a través de las laberínticas calles del Internet. Los fans, como era de esperar, están divididos, fragmentados en facciones irreconciliables, algunos se encuentran en un estado de incredulidad absoluta, negándose a aceptar la realidad, otros, en cambio, están devastados, con el corazón hecho trizas al ver desmoronarse el sueño de la pareja perfecta, y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que con una rapidez asombrosa, ya han comenzado a shippear con fervor a Kerem con Melissa, creando edits, fanart y hasta elaboradas historias de amor en sus mentes. Pero, ¿qué hay de cierto, qué hay de tangible en todo este maremoto de emociones y especulaciones? ¿Es simplemente un rumor infundado, una mera cortina de humo, o hay algo mucho más profundo, algo más significativo, algo más verdadero detrás de todo este revuelo? Vamos a analizar la situación con lupa de detective, a repasar la historia de estas tres estrellas rutilantes y a desentrañar los secretos que se esconden tras las sonrisas y los flashes. Primero, dediquemos un momento a hablar de Kerem Bürsin. Un actor con un talento innegable, un carisma magnético y un encanto personal que es capaz de derretir hasta el corazón más frío, hasta el alma más endurecida. Lo conocimos en pequeñas producciones estadounidenses, donde ya demostraba su potencial, pero fue con su papel protagónico en Sen Kalkam, donde realmente despegó hacia la estratosfera de la fama mundial. En esta deliciosa comedia romántica, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante pero también frío, distante y calculador, un hombre aparentemente incapaz de amar. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para él, y lo llevó a enamorarse perdidamente de Eda YLDZ, interpretada con maestría por Hande Erçel. La química entre ellos, esa chispa innegable que traspasaba la pantalla, era palpable, electrizante, tanto dentro como fuera del set de grabación. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de estilo y en referentes para millones de jóvenes en todo el mundo. El género, sin duda, fue la comedia romántica, pero con toques de drama, de conflictos personales y de dilemas morales que la hacían aún más adictiva, más cercana al corazón del espectador. La trama, como ya saben, gira en torno a un contrato de matrimonio falso, una farsa que poco a poco, inesperadamente, termina convirtiéndose en amor verdadero, en una conexión profunda e indestructible. ¿Por qué fue tan relevante? ¿Por qué resonó tanto en el público? Porque nos demostró una vez más, que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, que el amor puede surgir en los lugares más insospechados, que la apariencia a menudo engaña y que, bajo la superficie, todos anhelamos encontrar a nuestra alma gemela. Además, la ambientación de ensueño, el vestuario impecable,
La banda sonora envolvente y la dirección artística cuidada hasta el último detalle eran simplemente perfectos, creando una atmósfera mágica que nos transportaba directamente a los paisajes turcos. Y no olvidemos el humor inteligente, los diálogos chispeantes, las situaciones cómicas y los personajes entrañables que hacían de cada episodio una joya de la televisión turca. Un dato curioso. Kerem y Hande llegaron a dirigir algunos capítulos de la serie, demostrando su talento no solo como actores, sino también como creadores, como narradores de historias. Luego, tenemos a Hande Erçel. Una actriz de una belleza deslumbrante con una mirada que te roba el aliento, que te hipnotiza al instante y un talento innato para la actuación, una capacidad camaleónica para transformarse en cualquier personaje que se le presente. Antes de Senkalkam, ya había participado en varias series de éxito como Güneşinkler y Aşk-Laftan Anlamaz, consolidando su posición como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. En Senkalkam, Hande demostró su versatilidad como actriz, interpretando a Eda Yldz, una joven soñadora, independiente con una fuerte personalidad y un gran corazón, una mujer que luchaba por sus sueños contra viento y marea. Su personaje Eda Yldz se ganó el cariño incondicional del público por su espontaneidad, su optimismo contagioso y su inquebrantable determinación para alcanzar sus metas. Hande, además de ser una gran actriz, es una persona muy comprometida con causas sociales, una activista que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Ha participado en campañas a favor de la protección del medio ambiente, del bienestar animal y de la igualdad de género. Un ejemplo a seguir. Y ahora llegamos al punto crucial, a la pieza clave del rompecabezas, Melissa Dongel. Una actriz joven, talentosa, con una belleza exótica y una presencia escénica magnética. Aunque ya había aparecido en algunas series, fue con su participación en Senkalkam donde saltó a la fama, donde realmente llamó la atención del público y de la crítica. En esta serie Melissa interpretó a Ceren Basar, la mejor amiga de Eda, una joven abogada ambiciosa, inteligente y con una vena maliciosa, un personaje que a menudo se veía envuelto en intrigas y en conflictos. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, Ceren se redimía, mostrando su lado vulnerable y demostrando ser una buena amiga, leal y comprensiva. Melissa supo darle vida a Ceren de una manera magistral, mostrando su complejidad y su humanidad. La actuación de Melissa fue, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie. La química entre ella y Hande era palpable, y sus escenas juntas eran siempre divertidas, emotivas y llenas de complicidad. Un dato curioso. Melissa, además de ser actriz, es una gran amante de los animales. Tiene varios perros y gatos rescatados en su casa y siempre está dispuesta a ayudar a los animales necesitados, demostrando su gran corazón. Ahora bien, volvamos al meollo del asunto, al centro de la controversia. ¿Qué hay de cierto, qué hay de real en el romance entre Kerem y Melissa? Pues bien, la verdad es que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Kerem, ni Melissa, ni sus representantes han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, las redes sociales están llenas de pistas, de indicios, de señales que apuntan a que algo más que una amistad está surgiendo entre ellos. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo comidas y cenas en restaurantes exclusivos, disfrutando de la compañía del otro en eventos sociales y culturales. Sus publicaciones en Instagram, analizadas con lupa por los fans, parecen estar llenas de mensajes subliminales, de indirectas sutiles y de fotografías que sugieren una conexión especial. Algunos fans incluso han notado que llevan la misma pulsera, un detalle aparentemente insignificante que ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Pero, ¿por qué sería tan sorprendente? ¿Por qué causaría tanto revuelo este romance? Pues porque, como ya sabemos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Su relación, que comenzó durante el rodaje de Senkalkam, era seguida con fervor por millones de fans en todo el mundo. Se les veía enamorados, felices, radiantes y compartiendo momentos íntimos y tiernos en las redes sociales, creando una imagen idílica de la relación perfecta. Incluso se hablaba de boda, de planes de futuro, de formar una familia, de construir un hogar juntos. Pero de repente, como un castillo de arena que se derrumba ante la fuerza de la marea, todo se vino abajo. A principios de este año, se confirmó la ruptura entre Kerem y Hande. Las razones de la separación nunca quedaron claras, pero se rumoreaba que había diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, que sus caminos habían comenzado a divergir. La noticia fue un shock para los fans,
que no se resignaban a verlos separados, que no querían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Y ahora, la aparición de Melissa en escena ha avivado aún más la polémica, ha echado más leña al fuego de la controversia. Algunos fans acusan a Melissa de ser la tercera en discordia, de haber interferido en la relación entre Kerem y Ande, mientras que otros la defienden y aseguran que no tiene nada que ver con la ruptura, que su amistad con Kerem es pura y sincera. Lo cierto es que hasta que alguno de los tres se pronuncie al respecto, todo son especulaciones, conjeturas y teorías sin fundamento. Ahora analicemos un poco más la trayectoria de Melissa D'Angel, para conocerla mejor y entender su lugar en este triángulo amoroso. Después de su participación en Senkalkam, Melissa ha seguido trabajando arduamente en otras series de televisión, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Una de las más recientes y exitosas es Ask Man Kintikam, una comedia romántica en la que interpreta a Ala, un personaje divertido, excéntrico y con un gran corazón. En esta serie Melissa demuestra una vez más su talento para la comedia, su capacidad para hacer reír al público y para conectar con el espectador. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha consolidado la carrera de Melissa como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. El género de Ask Man Kintikam es, como su nombre indica, una mezcla de comedia romántica, drama y un toque de venganza, creando una combinación explosiva que mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio. La trama gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se divorcia y luego se reencuentra años después. Ozan se ha convertido en un empresario exitoso, mientras que Esra sigue luchando por salir adelante. La serie explora temas como el amor, el matrimonio, el divorcio, el perdón y las segundas oportunidades, invitándonos a reflexionar sobre nuestras decisiones y sobre el poder del destino. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor puede ser complicado, que a veces las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias en el futuro y que siempre hay esperanza para una segunda oportunidad. Además, la serie tiene un ritmo ágil, unos diálogos ingeniosos y unas interpretaciones impecables. La química entre los protagonistas Burcu Özberk e Ilan Sen es innegable, creando una atmósfera romántica y cautivadora. Otro dato interesante sobre Ask Man Kintikam, la serie está basada en la serie coreana Cunning Single Lady. La adaptación turca ha sido muy bien recibida por el público, que ha elogiado la fidelidad a la historia original y la frescura de la interpretación de los actores. Pero volviendo al posible romance entre Kerem y Melissa, hay que destacar que ambos han mantenido una relación de amistad desde que trabajaron juntos en Senkalkam. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en reuniones privadas, compartiendo momentos de diversión y camaradería. Sin embargo, hasta ahora siempre se había tratado de una relación de amistad, de compañerismo profesional. ¿Será que ahora, tras la ruptura de Kerem con Ande, ha surgido algo más, una chispa que ha encendido la llama del amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este culebrón turco está dando mucho de qué hablar, generando un gran revuelo mediático y dividiendo a los fans. Los fans están divididos en bandos opuestos, los medios de comunicación están especulando y los protagonistas guardan silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, analizando cada detalle, investigando cada pista y esperando ansiosamente que se revele la verdad, que se aclare este misterio amoroso. Así que, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que Kerem y Melissa están juntos? ¿O es solo un rumor infundado? ¿Creen que Ande sigue siendo la dueña del corazón de Kerem? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué opinan. Nos encanta leer sus teorías, conocer sus puntos de vista y debatir sobre los dramas de la farándula turca. En resumen, hoy hemos hablado de un bombazo que ha sacudido el mundo de las series turcas, el posible romance entre Kerem Bürsin y Melissa D'Angel. Hemos repasado la trayectoria de ambos actores, así como la de Hande Erçel, y hemos analizado las pistas que apuntan a que algo más que una amistad está surgiendo entre Kerem y Melissa. Hemos hablado de Senkalkam y de Ask Man Kintikam, dos series que han marcado la carrera de estos actores. Y hemos dejado la pregunta en el aire: ¿será que estamos ante una nueva pareja sorpresa, ante el nacimiento de un nuevo amor? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismorreo turco. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir el vídeo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y podrán seguir disfrutando de los mejores dramas otomanos.
Y recuerden, en el amor y en las series turcas todo puede pasar. Así que sigan sintonizados y no se pierdan el próximo episodio de este apasionante culebrón. Hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Chao, chao.